14 preguntas. ¿Ya eso es todo, no? Sí. ¿Eso es todo? Sí, ok. ¿Puede decirnos su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Gabriela Galván Sariñana, soy licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Psicología Educativa. Pregunta número 1. ¿Sabe el aproximado de la población de psicólogos educativos en México? No tengo el dato exacto de cuántos hay. Sí sé que es una población alta, ¿no? Aunque pues la mayoría se encuentra integrado como en el sector privado, ¿no? En el sector privado, en el sector público, como psicólogos educativos, pues en las escuelas, ¿no? Como orientadores, en escuelas de educación básica en especiales donde están ubicados, y en media superior y superior como tutores o orientadores. Básicamente es como su principal sus principales cargos o ocupaciones, ¿no? Y algunos otros menos, ¿no? La cantidad es menor, se dedican a la investigación. Para usted, ¿qué tan importante es tener un psicólogo educativo en una institución? Es sumamente importante porque hay muchos problemas en las instituciones que deben de ser atendidas por los psicólogos, ¿no? De hecho, es uno de los lo que pasa es que hay una distinción, o sea, un psicólogo educativo hace un trabajo muy diferente a lo que hace un psicólogo clínico, que también puede trabajar en una escuela, ¿no? Y puede ver problemas clínicos, pero en el ámbito escolar. Pero el psicólogo educativo generalmente está centrado como en todos esos factores que están afectando el proceso de aprendizaje, ¿no? Y centrado en eso, en procesos de enseñanza, aprendizaje, y cómo eso va afectando pues sus relaciones o aprovechamientos o avances. Entonces muchas veces en las instituciones escolares los docentes no pueden hacerse cargo de todas esas responsabilidades, y hay como un trabajo muy especializado, pero lamentablemente no en todas las escuelas ni de ninguno de los niveles educativos se cuenta con el personal suficiente para poder atender esas problemáticas. ¿Trabaja con padres de familia? Sí, trabajo con padres de familia. Yo en las tardes soy docente en la Universidad del Estado, y en las mañanas trabajo como maestra de grupo en una escuela primaria. Entonces en la mañana, además de ser docente, y además quiero decirles que el trabajo es exclusivo de eso, de docencia, o sea, el trabajo de psicóloga, ¿no? Educativa, es muy poco lo que hago, pero pues sí sirven, ¿no? Los conocimientos que tengo para poder encauzar algunas de las cosas. Y el trabajo con los padres de familia es fundamental. Si no trabajas con los padres de familia, ¿no? Es muy difícil que logres avances en los niños. La educación empieza inicialmente en casa, y en la escuela se fortalecen muchas de las habilidades y se construyen conocimientos, ¿no? Más que hábitos y formas de relacionarse con las otras personas, ¿no? Y entonces se trabaja muy de la mano con los padres de familia. ¿Ha trabajado en un proyecto de investigación? ¿En cuál o cuáles? Sí, he trabajado en proyectos de investigación, ¿no? A raíz de que empecé con la maestría, trabajé en varios proyectos enfocados con el tema de integración de los estudiantes, de estudiantes pero migrantes, ¿no? Aquellos estudiantes que estudiaron y vivieron un tiempo en Estados Unidos y luego regresaron a las escuelas en México, y cómo era su proceso, ¿no? Su proceso de integración. Eso lo trabajé en la maestría. Después trabajé en una investigación que desarrollaron unos investigadores ahora de CIPSI, ¿no? Entonces en la Facultad de Psicología, y esa investigación trabajaba con la formación de los docentes, cómo impactaba, ¿no? La formación que tenían los docentes en su práctica. Esa es otra. Y en el doctorado trabajé con los maestros, pero de las escuelas multigrado, que son aquellos maestros que atienden a uno o más grados en un mismo salón en un mismo tiempo, ¿no? Y cómo ellos van construyendo su formación. En el sector público no hay una formación específica para este tipo de maestros. Entonces había que indagar, ¿no? Sobre cómo es que ellos van construyendo su rol a partir de su práctica y de sus experiencias cotidianas, ¿no? Ese fue otro trabajo de investigación en el que participé. Aproximadamente, ¿cuál es el salario esperado de un psicólogo educativo? Pues varía, ¿no? Pero yo creo que el promedio será como de 5,000 pesos mensuales,
¿no? 10,000 pesos mensuales más o menos, ¿no? Es como un promedio, ¿no? que puedes recibir, poquito más, poquito menos, dependiendo de en dónde esté, ¿no? situado. Pero si quieres una plaza de psicólogo, el promedio está entre 10,000 pesos. También de los estudios que tengan, ¿no? No, fíjate que no depende mucho de los estudios, varía muy poco, ¿no? Más bien depende del lugar donde te coloques y el tipo de trabajo que desarrolles, no del perfil profesional, sino del tipo de plaza o de cargo que ocupes, ¿no? Si ocupas un cargo directivo y eres psicólogo, pues vas a tener un alto. Si te dedicas al trabajo particular, pues vas a cobrar honorarios y eso va a variar dependiendo de los usuarios que tú vayas a tener. Entonces varía, pero el promedio supongo que será como unos entre 8,000 y 10,000 pesos mensuales. ¿Usted considera que su salario es el correcto para como un psicólogo educativo? Pues uno quisiera ganar millones de pesos, ¿no? Pero pues ahora sí que uno se ajusta a los sueldos que se van presentando, ¿no? Y sí, por la formación pues uno esperaría ganar más. Sin embargo, ¿no? A veces la formación lo único para lo que te ayuda es para poderte insertar y para poder ser, ahora sí que competir, ¿no? Como tener mejores competencias y entonces posicionarte en algún empleo. Pero en realidad no sé decirte, ¿no? Sé que lo que gano me alcanza para vivir, ¿no? Sé que a lo mejor por la formación que uno puede tener, pues puedes aspirar a más, ¿no? Pero también depende de la demanda, ¿no? que hay de los psicólogos educativos. Y actualmente es un área que está muy descuidada. ¿Qué carácter debe manejar un psicólogo educativo? ¿Carácter? ¿A qué te refieres con carácter? Como personalidad, como cómo manejar al infante con un problema. Pues depende, ¿no? Depende del tipo de personita que sea, ¿no? Con la que estés atendiendo. Generalmente tienes que tener una dosis muy alta de paciencia, ¿no? Y una capacidad muy alta de observación, ¿no? O sea, tienes que tener una habilidad para observar, ¿no? Muy detalladamente cuáles son las características y eso implica que seas paciente, pero que también tengas firmeza en cuando tomas decisiones, ¿no? Y en la aplicación de ellas. Entonces, si a eso te refieres, pues se requiere de habilidades que tienen que ver con, ¿no? Con el manejo de la observación, con el manejo de tu paciencia y además de eso, de la determinación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pedagogo y un psicólogo educativo? El pedagogo está más centrado en cómo orquestar, ¿no? los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Más en los métodos, en la docencia, en los métodos, en cómo trabajar, ¿no? directamente con los procesos. Y el psicólogo educativo está más centrado en cuáles son esos procesos que van a afectar, ¿no? al aprendizaje. Entonces, se dice, ¿no? que el objeto de estudio, bueno, no se dice, hay autores que marcan que el objeto de estudio de la psicología educativa son los cambios que van a presentar las personas al estar inmersos en situaciones de aprendizaje, ¿no? Y cómo esos cambios afectan a su comportamiento o a su desempeño escolar y cotidiano en la vida, porque el psicólogo educativo no solamente se dedica a trabajar en contextos escolares, también trabaja en otro tipo de contextos, ¿no? La educación tiene dos ámbitos, ¿no? Lo formal y lo informal. Entonces el psicólogo trabaja en ambos ámbitos, en lo formal y en lo informal. ¿Qué otras habilidades requiere un psicólogo educativo? Pues son muchas habilidades, tiene que tener conocimientos específicos de la psicología, sobre cómo se aprende, sobre cómo se van desarrollando las personas, sobre cuáles son los contextos de aprendizaje, cómo se manejan los contextos de aprendizaje. Tiene que tener también conocimientos de la parte clínica, de la parte de las interacciones sociales, ¿no? Para poder entender y comprender cómo se va a comportar una persona en un contexto educativo y cómo, ¿no? diversos factores van a afectar su desarrollo. ¿Con qué otros profesionales se relaciona? Principalmente con los educadores, ¿no? También con los sociólogos, con pues principalmente con los médicos, ¿no? También tenemos una relación estrecha y muchas veces también con la parte dentro de los médicos, con los psiquiatras, cuando hay que detectar un problema, ¿no? muy específico de aprendizaje, pero pues son como los que más están allí presentes, ¿no?
¿Cuál es el trabajo de un psicólogo educativo específicamente? Eso que te decía, ¿no? O sea, observar y evaluar cuáles son los cambios que va teniendo una persona, ¿no? Y a partir de esos cambios, cómo están influyendo en sus procesos de aprendizaje. Después de la licenciatura, ¿qué otra formación recomienda para este campo? Pues ahora sí que la que se vaya necesitando, porque por ejemplo cuando se forman, por ejemplo aquí en la Facultad de Psicología los forman como psicólogos o los formamos como psicólogos generales, ¿no? Entonces tienes que tener como un conocimiento general y ya después vas viendo cómo se va aplicando ese conocimiento en distintas áreas. Pero hay cosas que se escapan de la formación aquí, entonces depende mucho de los intereses de cada uno de los profesionistas y hacia dónde se vaya a ir. Entonces hay cursos de especialización, hay maestrías, si te quieres dedicar a la investigación vas por la maestría, ¿no? Y hay dos tipos de maestrías, las profesionalizantes y las de investigación, ¿no? Entonces más bien depende de hacia dónde te quieres orientar. Si tu interés es la docencia, pues tendrás que, ¿no?, trabajar con la docencia. Si tu interés es dedicarte a problemas de aprendizaje, entonces tendrás que buscar como el enfoque más psicopedagógico, ¿no?, o más de trabajar con educación, ¿no?, especial o inclusiva, ¿no?, que serían. Entonces depende mucho de los intereses y de los puestos también a los que aspires, ¿no?, tu preparación, tu profesionalismo. Entonces depende de mucho. Orientador escolar, por ejemplo, también necesita una formación muy específica. Y por último, como recién egresado, ¿qué tan difícil fue encontrar un trabajo? Recuerden que yo de formación no soy psicóloga, ¿no? Entonces soy licenciada en Ciencias de la Educación. Sí fue difícil, ¿no? Fue difícil porque la competencia es mucha, ¿no?, en el ámbito de la educación y solamente pude, ¿no?, acceder a un nivel de laboral más estable a partir de que concluí la maestría, en mi caso, ¿no? En mi caso. Y aún así, ¿no?, los trabajos todavía muchas veces no son como definitivos, ¿no? Son por horas, algunos casos que puedes tomar de manera individual, ¿no? Pero es un poco complicado colocarse, ¿no? Sobre todo por el nivel de competencia que hay y por la poca conciencia que hay del trabajo, de la importancia que tiene el trabajo del psicólogo educativo. Uh-huh.